los días recorremos la provincia de punto a punto y hablamos con sus protagonistas. Es La Mañana de Guadalajara. 1:08, lunes 12 de marzo, continuamos avanzando en directo en Es la Mañana de Guadalajara. Ya lo saben, en esta segunda hora que todos los lunes nos introduce en terreno histórico. El tiempo sigue siendo protagonista, como lo era al arranque de Es la Mañana con ese pronóstico meteorológico, pero ahora hablamos del otro tiempo, de ese que nos introduce en una máquina especial y nos lleva a mirar hacia el pasado en nuestra tierra y a descubrir personas, gente que pasaron por aquí y que nos dejaron los ecos que aún hoy resuenan, y también lugares donde podemos recorrer, pues hoy en día, ¿no?, esas huellas precisamente de la historia. Lo hacemos siempre con un cicerone de excepción, nuestro hombre viajero en el tiempo, sí señor, el dueño de esa máquina de la que les hablo, José Luis Solano, que ya está aquí sentado conmigo. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Hoy, ¿con qué intención vienes? Me imagino que siempre son buenas, pero... Siempre buenas, siempre buenas. Hoy irnos a un viaje estupendo, fascinante, pero como antes de cada viaje hay que revisar el checklist, ¿no? A ver, ¿me has traído la espada? Te he traído espada, la cota de malla, el también, escudo, la lanza, sí, todo eso me lo has traído, ¿no? Y ya... también incluso te he traído un caballo muy especial. ¿De nombre Babieca? Sí, señor. Venga. Escúchame, ya he visto que tus mesnadas están ahí aparcadas al lado del río, así que si te parece nos vamos en este viaje con el Cid Campeador. Señores y señores, estamos todos la soldadesca preparada para todos esas preparados. Batallas campales en las que usted es un auténtico experto, ¿no? Mariscal de campo, ya lo sabes. Algo sin intentar. La verdad es que es completamente fascinante la figura del burgalés, del Cid Campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar. Pero para entenderla mejor, porque claro, la mayoría de los datos que nos han llegado sobre el Cid son los que vienen recogidos en el Cantar del Mío Cid. Pero claro, el Cantar del Mío Cid, la primera edición es del 1207, como casi 200 años después de que el Cid desapareciera. La recopiló Pere Abat, tiene su trasfondo histórico, evidentemente. Pero hay cosas que son leyenda. Muchísimas concesiones a la literatura, sobre todo en un tiempo en el cual, bueno, pues era necesario crear un adalid cristiano que luchara contra los moros, los invasores. Un héroe, ¿no? Un héroe por la nación, al fin y al cabo. Nación, bueno, pues así se forjó la historia, la leyenda del Cid. Y claro, pues a la hora de afrontar esta investigación uno no sabe si irse hacia lo uno o al otro, porque tan atractivo es lo uno como el otro, con lo cual pues me he quedado en tierra de nadie. Está muy bien. En la frontera, como se quedó él. Has ido caminando por un dificilísimo y fino filo, que empieza incluso desde su propio nacimiento. Me hablabas de Rodrigo Díaz de Vivar, es que en Vivar del Cid se le supone el nacimiento, y como para decirles que no a los burgaleses hoy en día. Para decirles que no, pues sí, se le supone el nacimiento pues entre el 1048 y el 1050, no es que fuera un parto largo, es que, claro, en la Edad Media, digamos que no se localizan muy bien las fechas y tanta documentación, razón por la cual, se tuvo que recurrir a los juglares, a la tradición oral, y claro, ya después todo esto fue refrendado cuando siglos más tarde Alfonso X el Sabio redacta la General Historia, la historia de España, la primera historia de España que se redactó desde la Escuela de Traductores de Toledo. Y claro, pues a raíz de aquello, pues muchos de los datos que habían sacado de este Cantar de Gesta, del Cantar del Mío Cid, pues fueron tomados como válidos. Parece ser que a partir de los años 80 del siglo XX, pues ya se realizaron otras investigaciones más profundas que ya pues han conseguido discernir qué es lo que es leyenda y qué es lo que es historia. Pero vamos a movernos entre lo uno y lo otro, porque la verdad es yo creo que la forma más divertida y más didáctica de comprenderlo. Y te voy a decir una cosa, José Luis, auguro desde ya que aunque la historia y la investigación hayan desmontado algunas leyendas ya propias e inherentes al Cid Campeador, será difícil descabalgarlas de la mente y el imaginario colectivo, ¿no? Como tantas otras cosas que también viene en el Cantar del Mío Cid, sin ir más lejos, aquel verso número 20 que citaba mi amigo Jacinto, que decía qué buen rey, qué buen vasallo si te pone un buen señor, ¿no? Pues eso, fíjate, es todavía aplicable 900 años después a qué buenos vasallos seríamos los españoles si tuviéramos buenos señores. Pero bueno, vamos a lo que vamos. 1048, Vivar del Cid, ahí viene
a nacer el Cid campeador. ¿Cómo era entonces la península ibérica? ¿Cómo estaba distribuida? Bueno, pues los 2 tercios meridionales pues estaban bajo el dominio musulmán, como sabes, y llegaban prácticamente a la frontera natural que suponía pues el sistema central, ¿no? Y más hacia la zona oriental de la península ibérica, pues llegaban casi hasta Jaca y casi hasta la mitad de Cataluña. O sea, tenían, ya te digo, como 2 tercios separados. Y sin embargo, a pesar de como siempre se nos ha vendido esta historia, que era una guerra de moros contra cristianos o viceversa, no eran, digamos, dos bloques homogéneos, por así decirlo, porque los cristianos estaban a su vez divididos entre reinos que entre sí batallaban, y los moros, después de los 200 primeros años de cohesión que habían tenido tras la invasión de Tarik, que se toma como fecha oficial el 711 de la invasión musulmana, después de esos primeros 200 años de cohesión se habían disgregado en sus propios reinos de taifas, que también tenían sus luchas entre sí, que rendían en ocasiones vasallaje a los reinos cristianos o viceversa. En fin, eso era un pool de reinos y todos peleando con todos. Eso es, que no estaban tan definidas las líneas. De hecho, ni más ni menos que ese repudio del Cid por parte de su señor el rey viene un poco por ahí, ¿no? Por meterse pues con quien era protegido, claro, ¿no? Del rey al fin y al cabo, a pesar de ser musulmán. Por varias razones que enseguida vamos a ver. Digamos que la zona que nos atañe, que es la que va, digamos, desde lo que es ahora la comunidad de Cantabria hasta el Atlántico gallego y portugués, es en la zona en la que nos vamos a mover. Castilla, digamos, que entonces era, pues eso, lo que es una franja vertical, cogiendo a la actual Cantabria, pues hasta el sistema central por la Sierra de Pela. León era Asturias, toda la franja, también vertical y parte de Galicia, hasta Gredos. Y el Reino de Galicia, pues era la otra mitad de Galicia, la mitad más occidental de Galicia, hasta Oporto, más o menos. Esos eran, digamos, los 3 reinos en los que nos vamos a mover, porque eran los 3 reinos que configuraban las posesiones del rey Fernando I. Fernando I, que era rey consorte de León y conde de Castilla. Castilla todavía no era ni siquiera un reino, eran condados. Hay quien dice que fue Fernando I quien lo elevó al reino, o su hijo, Sancho II, quien fue el primer rey de Castilla, pero bueno, eso ya depende de los autores. En esta tesitura nace el Cid, y ya con 14 años es presentado precisamente en la corte de Fernando I, donde ya es formado como caballero y donde posteriormente, además del uso de las armas, parece ser que adoptaría otros usos como el del astrolabio, lo cual le daba muchísima ventaja en saber dónde estás y hacia dónde te diriges, como estratega, por supuesto. Ya en esta corte de Fernando I ya empezó a batallar del lado del que sería rey de Castilla, Sancho II, cuando era todavía príncipe, como hombre de confianza del príncipe, y precisamente en una guerra entre hermanos, entre el rey Fernando y su hermano, el rey de Aragón. Ya ahí hacía aparición el Cid campeador, ya de la mano del futuro rey Sancho. ¿Qué ocurre? A la muerte de Fernando I, y para tratar de evitar problemas sucesorios, divide ese gran reino en 3 partes. Le salió redondo. Sí, redondísimo. Por una parte el de Castilla, que otorgó a Sancho, que reinaría con nombre Sancho II. Por otra parte el de León, que era el más grande y el más próspero, para Alfonso, que reinaría como Alfonso VI, y Galicia para el rey García. Pero claro, tras la muerte, pues enseguida el rey Sancho dice que no, que como primogénito que creo que era, pues a él le correspondía todo el reino, y empiezan las peleas con sus hermanos, especialmente con el rey Sancho. Un primer enfrentamiento lo trataron de dirimir en una batalla en la cual dijeron que el que perdería le cedería el territorio al ganador. Ganó Sancho, ganó Alfonso, pero Sancho se negó a ello. Lo cual no quitó para que se aliaran, para arrebatarle su parte del reino, o su reino de Galicia, a su hermano García. Al tercer hermano en liza, claro. Finalmente, Sancho decidió invadir el reino de León, y así lo hizo. Capturó a su hermano, le hizo preso, y ya después, siendo rey de Castilla y habiendo conquistado León y Galicia, pues ya solo le faltaba anexionar las plazas de Toro, que era también de una hermana suya, Elvira, y la de Zamora, que era de otra hermana suya, Urraca. Con la plaza de Toro no tuvo problemas, pero con la de Zamora sí le tuvo que poner un sitio de 7 meses, por eso Zamora no se tomó en una hora, y en ese sitio fue donde dice la leyenda que un caballero llamado Bellido Dolfos consiguió apartarlo de su escolta y asesinarlo a los pies de la muralla. Diciendo aquello de... Ni quito ni pongo rey. No fue. No es ese. No es esa cita. ¿Cuál es?
No sé lo que dijo Belledolfo. Pues diría... entonces lo que se ha desmontado es lo que vino después, la jura de Santa Gadea. Efectivamente, ni quito ni pongo rey, ya te lo diré, pero Vale. pertenece a otra lucha. Bien, efectivamente, seguro, bueno, ya lo buscaremos. Bueno, vamos a buscarlo, ya sí. lo buscaremos. Pero bueno, vamos a desmontar, Claro. desmontando la historia. Desmontando la historia. Y desmontando al Cid de Babieca. Claro, el Cid, perdón, el poema del Niño Cid nos dice que a raíz de aquello el Cid le hizo jurar a Alfonso VI que no había tomado parte en el asesinato de su hermano, el rey Sancho. Lo cual no es cierto, no hay constancia histórica. Eso aparece, pues ya digo, 2 siglos después en el Cantar del Mío Cid, porque de hecho, después de la muerte del rey Sancho, el Cid entró a formar parte del séquito del rey Alfonso VI. Era su rey natural en ese momento. Y parece ser que no le fue mal en la corte de este rey, porque, bueno, pues sin tener tanta prominencia como tuvo en la corte castellana, en la corte leonesa, pues también le dio varios encargos. Y de hecho parece ser que fue este rey quien facilitó su matrimonio con doña Jimena, porque doña Jimena descendía de la alta nobleza asturleonesa y era incluso pariente del rey. Es decir, no le iba del todo mal. ¿Qué ocurre? Pues que en toda corte pues hay intrigas. Y en esa corte leonesa también se movía un caballero, García Ordóñez, de nombre, que digamos ya empezaba a elucubrar en contra del Cid Campeador, porque claro, el Cid Campeador era muy famoso, y se iba haciendo con poder, y eso a García Ordóñez no le hacía ni pizca de gracia. Parece ser que los conflictos comenzaron cuando Alfonso VI envió al Cid Campeador a Sevilla a cobrar los tributos, las parias, y este García Ordóñez a hacer lo propio en Granada. García Ordóñez en Granada no solo cobró las parias, sino que además cobró el favor de del rey taifa local y atacó al rey taifa sevillano. El rey defendió a su rey cristiano y se enfrentó a García Ordóñez, al cual venció e incluso hizo preso. Eso en la corte leonesa sentó bastante mal. Porque claro, el que había sido vasallo por excelencia e incluso portaestandarte del rey Sancho, que ahora viniera a comerles la merienda a los nobles o a los caballeros leoneses, pues como no sentaba muy bien. Y ahí empezaba ya estas elucubraciones, ¿no? que vieron se vieron colmadas cuando en otra misión, esta vez ya en la frontera, pues bueno, el Cid iba persiguiendo pues, a unos forajidos de andalusíes que se habían internado en territorio cristiano para saquear lo que sea, les persiguió allende la frontera e incluso pues hizo un despliegue de fuerzas tremendo, hizo muchos cautivos y ahí se quejaron los reyes taifas diciendo ¿para qué pagamos tributos si después no nos garantizas la protección, si después viene el Cid y arrasa aquí con todo lo que llega? Por esa razón, pues García Ordóñez y su camarilla pues fue convenciendo al rey hasta que finalmente el rey decidió desterrar al Cid. Esa fue la razón del primer destierro del Cid, porque tuvo 2. Y es ahí donde precisamente comienza este poema épico recopilado por Pere Abat y, como decíamos, publicado en 1207, comienza con el destierro del Cid. Vamos a circunscribirnos a la parte que nos toca, a la parte de Guadalajara, porque el Cid entra en Guadalajara, pasa a la Sierra de Pela, que era, digamos, como decíamos, la frontera natural, y entra por Miedes de Atienza. Allí todavía hay lugares que se recuerdan, como el sitio donde el Cid estuvo acampado y cosas así. Y después se fue hacia Atienza, y esto es muy curioso. Atienza, muchas veces se ha creído que, porque Atienza no es mencionada en el Cantar del Mío Cid en ningún momento, y se ha creído durante siglos que se dirigió hacia Guillón, lo cual no tiene ningún tipo de lógica si después prosiguió la campaña por la Vega de Lenares. Bueno, es que lo de la Vega de Lenares, toda la zona, no sé, hablaban de la importancia, de hecho tenemos aquí el vestigio, ¿no? De sí, su mano sí, derecha. no, estuvo, pero ¿qué lógica, Fáñez, ¿no? sí, qué lógica tendría que de Atienza se fuera a Guillón para después volver a Castejón o a Jadraque? Alguna moza, Ninguna. No fue el caso. El caso, tal como lo estudió Menéndez Pidal, gran estudioso del Cantar del Mío Cid, resulta que cuando que no hace mención ni explícita ni a Atienza ni a Guillón. Lo que pasa es que cuando se recopiló en una de las encuadernaciones se recortaron los bordes y algunas palabras, con lo cual donde parecía que ponía Guillón y sus altas torres ponía allí son las altas torres, en referencia
a Atienza. Y es, digamos, la versión, que aunque Atienza no lo menciona al cantar el niño Cid, es la versión más admitida por pura cronología. Por lógica, ¿no? Claro, y de todas maneras, por toda esa zona es donde recorre ahora el camino hoy en día, ¿no? Sí, el camino, es que el consorcio del Cid, bueno, ha diseñado un camino que son 2.000 kilómetros por 8 provincias. Eso no significa que el Cid en su destierro recorriera esas actuales 8 provincias en esos 2.000 kilómetros, en ese superdestierro, ¿no? Sino que son diferentes zonas en las que estuvo el Cid en diferentes campañas y en diferentes momentos de su vida. Este primer destierro, efectivamente, estuvo por allí, de Atienza no lo atacó porque era una plaza muy fuerte, y se bajó hasta Castejo, no sé si sabéis si Castejón de Henares o Jadraque. El caso es que ahí, digamos, fue la primera fortaleza que asaltó y donde se instaló, porque claro, en ese momento era un soldado de fortuna. Tenía que... su profesión... Mira, ya me quedo sin batería en la tablet, vale, pues de memoria. Su profesión era hacer la guerra. Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí se instauró y empezó pues ya a saquear la Vega de Henares. Parece ser que por Guita, Guadalajara, incluso hasta Alcalá. No él, sino su lugarteniente Albarfáñez. Que hay quien dice que sí, que era su mano derecha, pero hay quien dice que jamás se conocieron, Albarfáñez y el Cid Campeador. Sí, es otra de las cosas que quedan ahí entre luces y sombras, sí, porque aunque en el Cantar del Niño Cid de nuevo lo menciona como su lugarteniente, resulta que las campañas en las que actuaron y los tiempos en los que actuaron no coinciden, con lo cual volvemos a la leyenda. En fin, después de que en el Camino del Cid se conoce como el ramal de Albarfáñez precisamente, sí. Después de este saqueo y después de rehacer fuerzas, se hacían con botines, con cautivos, con ganados, después pedían rescate por los unos y por los otros porque les era más práctico eso que no aniquilarlos. Nadie pide rescate por un muerto. Claro. Entonces, bueno, pues después de eso remontaron a Henares hasta Sigüenza y desde allí ya se fueron hacia Alcolea, hacia Anguita, donde se refugiaron en estas célebres cuevas del Cid que hay en Anguita, y de ahí hasta Maranchón, Laina, para internarse otra vez en Soria, que no sería cristiana, que sería musulmana, y desde allí parece ser que fueron a Barcelona a ofrecer sus servicios como guerrero a los condes de Conde de Barcelona, y de Barcelona se volvió, de allí la rechazaron y se fue hacia Zaragoza. Ese fue, digamos, el primer destierro de Cid. ¿Qué pasaba? Paralelamente a que todo esto estaba ocurriendo, pues el rey Alfonso VI ya había conquistado Toledo. Y ya estaban los almorávides haciendo sus primeras incursiones. Como hemos dicho en otras ocasiones, los almorávides era, digamos, una fuerza muy poderosa creada pues en Marruecos, que luchaban pues digamos por el fundamentalismo islámico, es decir, los reinos de taifas habían relajado mucho sus costumbres desde esa pérdida de cohesión. Ya bebían vino, ya vivían en lujosas mansiones, ya habían olvidado en definitiva la austeridad que suponía el primigenio digamos espíritu del Islam, ¿no? Por eso los almorávides al mando de su caudillo Yusuf, pues bueno, él recopiló una fuerza de 7.000 hombres que cruzó el estrecho de nuevo y fueron aquí a atacar ya, digamos, los puntos de la península. Cuando llegaron a Sagrajas, a la célebre batalla de Sagrajas en Extremadura, ya eran 20.000 entre mercenarios que habían reclutado, y fue allí donde Alfonso VI se enfrentó con él y le dieron bien, por cierto. Entonces, claro, fue ahí donde Alfonso VI se dio cuenta de que el Cid Campeador era mejor tenerlo como amigo. Claro, que no como desterrado. Sí. Y a partir de ahí comenzaron, digamos, de nuevo las relaciones. Lucharon juntos, lucharon en diferentes campos, en diferentes batallas. El Cid estuvo mucho por la zona de Levante y fue precisamente por aquella zona. Había sido tomada por los almorávides la plaza de Aledo en Murcia. Y fue precisamente en aquella zona donde se produjo ese segundo desencuentro, que fue requerido de nuevo el Cid. El Cid, no sé si por falta de planificación no acudió al rey, el rey se cabreó y de nuevo le desterró. Y fue cuando el Cid empezó a hacer sus campañas por Levante, fue cuando conquistó Valencia y fue cuando tuvo presencia por Molina. Por Molina tenía a su amigo y su aliado, Abengaldón, se llamaba así. Es que sin la chuleta, ya sabes. No, muy bien, estás tirando de memoria estupendamente. Pero, ¿qué ocurría? Pues la zona de Molina y la zona del Tajo, defendida por Albarfáñez, porque no olvidemos que Albarfáñez era el señor de Zorita, pues eso era una franja muy importante para la comunicación entre Valencia, ya tomada por el Cid, y la zona de Castilla,
Entonces, claro, pues esa franja entre Molina y Zorita era, digamos, por la que se movió y por donde se sitúa este segundo destierro del Cid y por donde discurre este camino. Como hemos dicho, está muy bien lo del consorcio del Cid que ha hecho esta ruta para recorrerse. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener en cuenta pues todos estos factores, ¿no? Que esta ruta fue recorrida y fue trabajada por el Cid pues en diferentes épocas de su vida. Pero muy interesante en cualquier caso. Y esa fue un poco las andanzas del Cid por Guadalajara, que hay... por ejemplo, historias como Plácido Ballesteros, que dice que la presencia del Cid en Guadalajara fue meramente anecdótica, que aquí, que en realidad partía el bacalao, era el Barfañez de Minaya. Y que probablemente esta, que era pues tan valeroso como el Cid, y que esta fama pues salió el cantar de Mío Cid, aunque seguramente Albarfañez también tenía su propio cantar. Lo que pasa es que no se ha conservado. Son muchas teorías que existen y muy bonitas, y la verdad es que es una lástima que solo tengamos estos 20 minutillos que ya se nos han agotado, porque te das cuenta de muchas cosas, que sobre todo que la necesidad que hemos tenido en un momento dado de crear ese héroe cristiano que necesitábamos, pero después la cantidad de guerras intestinas que había, por una parte en el bando musulmán entre los propios reyes de taifas, por otra parte en el bando cristiano entre, como hemos visto, incluso entre hermanos que se llegaban a matar. Y sobre todo una cosa de la que se habla poco, ese, digamos, trabajar juntos, por ejemplo, cuando... se le ha tachado al Cid como de mercenario, ¿no? Dice que luchas a que más te pagan. No necesariamente, a lo mejor luchando del lado de un caudillo musulmán te das cuenta que lo estás haciendo en contra de otro caudillo musulmán que favorece, en definitiva, a tu causa, que es la causa cristiana. Entonces, bueno, pues la figura de Cid y sus andanzas, no solo por Guadalajara, hay que leerla, releerla muchas veces e investigarla, porque yo creo que ya no es cuestión de desmentir lo que pone el cantar de Mío Cid, sino más bien de enriquecerlo. Y no renunciar a ello, por mucho que quizá esa presencia por Guadalajara se quede más en el territorio de la leyenda. ¿Cómo renunciar a un reclamo tan importante en lo turístico como es un posible recorrido, que lo es hoy en día y muy difundido, pues de ese Cid, ¿no? por nuestra Guadalajara? Nuestro Cid particular de la historia, José Luis Solano, hoy ha cumplido con creces, pero mañana reclamo de nuevo su presencia a estas mismas horas en esta mañana. Ya mañana sin la cota de malla y sin el caballo, ¿vale? Muchas gracias, José Luis. Buena mañana. Hasta luego.